Bien, continuamos aquí con la siguiente entrega de los libros de Samuel. Mirad, habíamos dicho que 5 unidades articuladas en torno a los personajes principales podíamos estructurar o dividir en el libro. Bueno, la cuarta es la sucesión de David. Abarcaría los capítulos 9 al 20 del segundo libro de Samuel. Forma una trama unitaria cuyo principal tema es ese, cómo se va a sustanciar la sucesión al trono de David. La tensión del relato la mantiene la curiosidad por saber quién será finalmente el que se haga con el trono. Así es como mantiene una especie de thriller, vamos a decir que sea Hitchcock, una especie de thriller que mantiene la tensión narrativa y lo va haciendo a través de descartes. Los candidatos principales van siendo descartados. Meribal es asesinado, los hijos mayores de David, Amnón y Absalón, desaparecen de escena. Amnón desaparece de escena porque se encapricha de Tamar, como no la puede... No, se encapricha, pero no bien para casarse con ella, se encapricha para abusar de ella. Absalón, que ve que ha deshonrado a su hermana, finalmente va y espera un plazo y se venga de él y lo mata, pero a su vez Absalón eso digamos que lo indispone un tanto con el rey y tiene que huir a Egipto un tiempo, pero cuando vuelve urde un plan para hacerse con el trono derrocando a su padre, con el cual tiene una guerra civil hasta que finalmente muere en la batalla de la espesura del Jordán. Y bueno, van cayendo todos, van cayendo también Adonías, hasta que es el último, hasta que finalmente se alza con el reino Salomón, el hijo de Betsabé. Ahí no lo pone el guión, pero yo lo digo, en liza con Adonías, que sabía ya casi otro proclamado rey, con ayuda de una serie de cortesanos. Bueno. Y la quinta parte estaría compuesta por unos apéndices que abarcan los capítulos 21 al 24. Es curioso porque son una especie de paréntesis que interrumpe la historia de la sucesión de David al trono, que va a continuar en los 2 primeros capítulos del primer libro de los Reyes. Parece como si hubiera una interrupción, un paréntesis, y de repente se abordara otro tema y no se retomara la sucesión hasta como he dicho, primero de Reyes, los 2 primeros capítulos. Estos apéndices están integrados por 4 piezas sueltas referentes al reinado de David. Parece como elementos sueltos que han querido ahí insertar para acabar de remachar el reinado de David. Los capítulos 21, 1, 14 y 24 son relatos con afinidades temáticas sobre hambre y peste. Los capítulos 21, 15 al 22 y 23, 8 al 39 son crónicas integradas por anécdotas, notas y listas relativas a la guerra y a los héroes o soldados destacados de David. Y los capítulos 22 y 23, aquí hay que separar la I, que hay narratilla, y 23, 1, 7 son 2 poemas que reproducen ambos sendos, el Salmo 18 y las últimas palabras de David, respectivamente. Bueno, pues este material tan diverso habría sido considerado siempre como un apéndice que interrumpe eso, la relación entre el comienzo entre el final del segundo libro de Samuel y el comienzo del libro de Reyes. Sin embargo, esto que parecía un postizo, un apéndice de difícil comprensión de por qué eso está encajado ahí, esta pretendida relación, me refiero a la relación entre el final de Samuel y el comienzo de los Reyes, que estaría siendo estorbada por estos apéndices, no es tan estrecha. Parece más bien que los apéndices han sido introducidos desde el principio de una manera intencionada. No tiene viso de realidad. Desde que termina la rebelión de Seba hasta que David es anciano pasan muchos años, es de lo que se da cuenta. Así que si yo dijera, bueno, vamos a ver, aquí tengo la sucesión al trono de David y de repente no continúa hasta el comienzo del primer libro de los Reyes, y me cuentan una serie de historias aquí que no vienen a cuento, pero si yo cronológicamente observo la edad de David en Primero de Reyes, no se corresponde con la que tiene en el episodio de Samuel, donde se interrumpe la sucesión al trono. Es decir, hay un desfase cronológico. No es raro que el redactor final de la historia de David añadiese aquí una serie de datos que por otra parte forman un bloque bastante organizado. Es decir, los datos permitirían cubrir ese lapso de años hasta que David sea realmente viejo y casi impedido, pero además tienen otra intencionalidad, claro, es decir, está bastante organizado.
si lo miramos más de cerca, veremos que puede advertirse una estructura concéntrica que son muy del gusto de los autores bíblicos. Si habéis leído el método retórico, que también os he dado un poquitito en aquel guión que se llama Pentateuco Literario, comprobaréis cómo realmente las estructuras concéntricas pues están muy en la mente de los autores bíblicos. Fijaos bien, el marco del conjunto, la cornice que dirían los italianos, el marco del conjunto está formado por dos relatos, 21, 1, 14 y 24. Y estos relatos tienen un desarrollo parecido. Hay un pecado, en el primer caso de Saúl, en el segundo caso de David, que provoca a su vez la cólera divina y un castigo. El hambre en un caso y la peste en el caso de Saúl y la peste en otro. Este pecado se repara con muertes. La muerte de los descendientes de Saúl por parte de David o la muerte de los 70.000 israelitas en la plaga por parte del ángel de Yahvé. Fijaos cómo van marcando una estructura muy similar. Y al final Dios se aplaca con el país. Efectivamente, lo tenemos en 21.14 y 24.15, ¿veis? O sea, son dos escenas al principio y al final descritas con una estructura paralela. Las hazañas de los hombres de David, que ya aludiríamos a otro elemento, contra 4 gigantes filisteos, 21, 15, 22, se corresponden con la lista de guerreros de David, 23, 8, 39. ¿Veis? Otra coincidencia. Hay unas hazañas contra líderes filisteos al principio que se corresponden también con las hazañas, con la lista de los de David al final. El recurso narrativo para introducir a estos héroes es el cansancio del rey, 21.5, lo que dificulta su cometido habitual de salir a la guerra y además lo expone a ser abatido por el enemigo. Es decir, que el autor ha trazado laboriosamente todas estas piezas para dar una causa por la cual el rey ya no va a protagonizar su función principal. ¿Cuál es la función principal de los reyes? Salir al frente de sus tropas a la guerra. Veremos, por cierto, que esa función principal, la vez que David no la cumple, estando en plenas facultades, incurre en el pecado con Betsabé. Ya lo analizaremos cuando veamos el texto. Pero aquí en este caso es el cansancio, es la merma del rey, que lo hace ya poco apto para el combate y lo expone a ser abatido, a ser herido, a ser asesinado por el enemigo. De manera que los hombres son los que se comprometen con juramento, sus soldados se comprometen con juramento a que no va a salir con ellos en la batalla para evitar así cualquier peligro que pudiera sufrir el rey en el campo de batalla. Ellos se juramentan a que el rey así no saldrá y así no lo expondrán. 21.17. Y además también la iniciativa bélica va a ser tomada por los guerreros valerosos del rey. El rey es suplido al frente del ejército por los guerreros valerosos del rey. En medio de esta ayuda humana, la verdaderamente ayuda importante es la del Señor, celebrada en el Salmo 22 y en el oráculo de 23, en el Salmo capítulo 22, y en el oráculo 23, 21. Fijaos bien cómo las piezas, ¿sí? Esto yo porque lo estoy diciendo lo veis menos, pero si lo miráis sobre el texto, veréis cómo las piezas se van correspondiendo unas a otras y como no es un todo caótico, un totum revolutum, un cajón desastre, con anécdotas sobre personajes relacionados con el rey o situaciones relacionadas con el reino, sino que todo tiene una estructura bastante milimetrada. Finalmente, el salmo al que hemos aludido ya es el himno de alabanza de un David ya tranquilo frente a sus enemigos externos e internos y retirado de sus funciones militares. Es la consecuencia de lo que hemos visto anteriormente. El final del salmo confirma las promesas hechas a David en la profecía de Natán, en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Culminamos con el oráculo final, del que ya también hablaba antes, de David, que refrenda la legitimidad del monarca, evocando la alianza con Abraham, Génesis 17, la alianza mosaica, 31-16, y también la que figura en Levítico 24, 8, culminando con el oráculo de Natán. Por tanto, todo este apéndice está perfectamente medido para conseguir un efecto determinado y llegar al final de la sucesión en las condiciones que los autores quieren mostrarnos. También resulta sugerente la estructura propuesta por Sicre atendiendo a la percepción histórica de los autores. Sicre dice, hay un agotamiento del mundo antiguo de los jueces, 1 Samuel 1.7 en el libro. Esto sería una estructura alternativa al libro entero. Cuidado, he hablado ya de la primera estructura y ahora no quiero confundiros.
trazado una línea y ahora tenemos otra estructura alternativa completa a la obra. La que propone Sigre: agotamiento del mundo antiguo, los 7 primeros capítulos, aparición del mundo nuevo, la monarquía, que iría del capítulo 8 de Samuel al 12, un monarca imperfecto, Saúl, los capítulos 13 y 15, la monarquía entra en crisis, Saúl y David, 1 de Samuel 16 a 2 Samuel 4, la monarquía se afianza, David rey de Judá e Israel, 2 Samuel 5, 8, la monarquía amenazada, 2 Samuel 9, 20, donde tenemos la reyerta con sus hijos, sobre todo la rebelión de Absalón, y los garantes de la monarquía davídica, que son todos estos personajes, héroes de David que hemos visto en esta historia y todos estos apéndices, ¿vale? Pues ya tenemos dos modelos de estructura, el de Sigre y el que yo os he propuesto. Cualquiera de ellos es válidamente defendible. Tenemos ahí ya, por tanto, esta situación. Visto los modelos estructurales de la obra, podemos atender ahora a cómo se ha formado este texto, estos libros. Bueno, dado lo heterogéneo que son los materiales que componen los libros y las dificultades para poder reconstruir la génesis y el proceso de formación de los libros de Samuel, que es lo que yo digo aquí en el guión, los autores, cuando tienen una situación así tan conflictiva y problemática, lo que hacen es proponer distintas propuestas y teorías. Vamos a ver algunas de ellas. La primera, al hilo de cómo se propuso en el Pentateuco, sería la hipótesis documentaria. Se encuentra su base en los duplicados e incluso triplicados de algunos relatos. Se ha querido explicar su composición a partir de distintos documentos. Bueno, ¿por qué hay duplicado? ¿Por qué hay incluso triplicado? Porque había en su origen varios documentos que son los que han dado lugar finalmente a los libros como lo tenemos. Tal hipótesis no ha encontrado gran fortuna y ha sido descartada, porque los duplicados y triplicados de 1 y 2 de los dos libros de Samuel, de 1 y 2 de Samuel, no van acompañados de otra serie de elementos literarios, históricos y teológicos que permitan establecer tradiciones o documentos lineales independientes. Es decir, que no tengo otros datos de apoyo en el texto que me permitan hablar de documentos, y en ese caso yo los duplicados o triplicados puedo concebirlos puramente como una estrategia literaria de los autores. Si tuviera otros elementos que avalaran la presencia de documentos, unidos estos a los duplicados y triplicados, me valdrían como argumento, pero así no me vale. Bien, por tanto, esta hipótesis queda prácticamente descartada. Después, también al hilo de cómo se hace en el Pentateuco, se han tratado de exponer las hipótesis complementaria y fragmentaria. Fijaos cómo han usado la nueva historia de la redacción del Pentateuco para tratar de vislumbrar esto, ¿no? La teoría complementaria, defendida por Wiesen, no despierta hoy mayor interés. La ciencia actual busca la solución por la vía de los fragmentos, más bien, no hay demasiado seguimiento de la vía complementaria. O sea, a partir de unidades literarias parciales e independientes, historias parciales e independientes, que han ido apareciendo y se han integrado progresivamente hasta formar los libros de Samuel actuales. Fijaos bien como al principio veíamos las tres unidades en torno a Samuel, la infancia de Samuel, la historia del arca, Samuel juez, unidades que pudieron haber circulado independientemente. Existe coincidencia casi unánime a la hora de identificar las unidades literarias integrantes y los autores suelen coincidir en cuántas unidades literarias habría. Ahora bien, ¿dónde están las diferencias? Pues a la hora de analizar cada una de estas unidades, cómo se formó, qué antigüedad tiene, qué características tiene, históricas, literarias, teológicas. También resulta difícil reconstruir la cronología y el proceso de integración que han tenido las susodichas unidades. Cómo fueron recibidas, en cuánto tiempo, cómo se fueron integrando. Todos estos elementos son difíciles de percibir y por ello, pues los autores discrepan, aunque no discrepan en el número de unidades, sí que discrepan en esto último que he dicho, en cómo han llegado a incorporarse y en qué proceso han seguido. Otra teoría que explicaría el origen de los libros de Samuel es la que llamaríamos por vía de erudición. Está representada por Cacot y Robert. Los argumentos con los que estos autores defienden su teoría son aleatorios y arriesgados, por eso sí por vía de erudición. No tienen tantos argumentos en el texto, no tienen tantos argumentos de tipo histórico, de peso, sino que ellos elaboran una teoría, digamos, como le diríamos, erudita, construida, un constructo, un abstracto que podría cuadrar, pero que no tiene tanto peso en el argumentario.
Ellos distinguen tres fases o estratos en la formación de los libros de Samuel. El primero sería la llamada redacción deuteronomista, formado por una serie de elementos literarios, doctrinales, cronológicos y estructurales que dejan traslucir un común denominador de fondo y forma que comparten a su vez con Josué, jueces y reyes. Es decir, tenemos lo propio de la literatura deuteronomista. Bien, sus autores quieren reflexionar y dar explicación teológica a los trágicos acontecimientos del 587 a.C., o sea, al exilio. Por eso digo que son los trazos propios de la teología deuteronomista. Después ellos distinguen un segundo estrato que evidencia la existencia de un texto anterior sobre el que el deuteronomista habría trabajado. ¿Por qué dicen que hay un texto anterior? Porque ellos detectan fisuras, discrepancias, duplicados. Este texto anterior sería fruto de una revisión llevada a cabo por el clero de Jerusalén. ¿Por qué dice esto? Porque según ellos el lenguaje y las ideas son sacerdotales y habría que centrar cuando todavía Jerusalén está en pie. Bien. Incluso llega más lejos. Dice que el autor pertenece a la familia sadoquita. ¿Por qué? Porque según él es crítico con el culto del santuario de Silo, 1 de Samuel 2, 27, 36. Es crítico con el santuario de Silo porque él piensa que el único santuario en el que se debe de dar culto es el de Jerusalén. Cree incluso que son ascendientes de Abiatar. Este autor de la segunda revisión, según estos especialistas, no disimularía su hostilidad hacia Joab, por lo que él ve que aparece en el texto. Defendería la candidatura de Adonías frente a la de Salomón. ¿Por qué? Porque el protector de Adonías es Sadoc. Y tendría un marcado interés por el culto, una ideología monárquica, por la dinastía davídica, y se escribiría cuando el cisma ha tenido ya lugar. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que había tenido lugar el cisma? Porque lo que hace él es apoyar las pretensiones de Judá. Después de esto habría un tercer estrato, que es el punto de partida de la obra. ¿Cuál sería? Este dato no serían fragmentos sueltos, sino un documento unitario. La obra no partiría de elementos fragmentarios, como decíamos en la hipótesis anterior, sino de un documento unitario integrado por piezas ensambladas, como según ellos, según estos autores, lo mostrarían los criterios de forma y fondo. El autor o autores serían cercanos al círculo del santuario de Silo. Y sin embargo, habíamos dicho antes que en el segundo estrato había un sadoquita. Ahora volvemos otra vez a un autor cercano al santuario de Silo. Algún miembro de la familia de Elí, concretamente Abiatar. Esto parece deducirse de las tradiciones, el culto al arca y el conocimiento de las suertes. Y el interés por Saúl, el conocimiento de David y el afecto y devoción creciente que siente por él. O sea, que en la tercera fase volveríamos a encontrarnos con un documento en el que habrían trabajado personajes afectos al santuario de Silo frente a la segunda, que teníamos sacerdotes de Jerusalén, no partidarios del culto de Silo. La teoría tiene demasiada complejidad y es demasiado alambicada como para poder resultar factible. Entre otras cosas porque los argumentos que se propone son difícilmente, como digo, constatables. Aunque ahí está, ahí la presentamos para que la veáis entre las distintas teorías. Bueno, y aquí dejo los vídeos por hoy. El próximo día seguiremos ya entrando en los elementos teológicos. Hasta la próxima.